Lo que no cuestionamos es más peligroso que lo que desconocemos. Reseñas y autores. Reseña. El mundo de Sofía es una novela filosófica publicada en 1991 por el escritor noruego Jostein Gaarder. La historia sigue a Sofía Amundsen, una adolescente que un día comienza a recibir misteriosas cartas que la introducen a preguntas filosóficas fundamentales como ¿quién eres? ¿Y de dónde viene el mundo? A través de estas cartas, Sofía inicia un viaje de descubrimiento personal y filosófico que la llevará a explorar la historia del pensamiento humano, desde los filósofos presocráticos hasta los pensadores contemporáneos. A lo largo del libro, Sofía recibe lecciones filosóficas de un enigmático mentor llamado Alberto Knox, quien la guía por las distintas corrientes de pensamiento que han dado forma a la historia. La novela está estructurada como un curso de filosofía, y cada capítulo cubre un periodo o filósofo específico, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Marx y Freud, entre muchos otros. De este modo, la historia sirve como una introducción accesible a la filosofía para el lector, que aprende junto con Sofía. Lo que hace única a esta novela es la forma en que Gaarder logra entrelazar la ficción con la filosofía de manera amena. A medida que Sofía aprende sobre las grandes preguntas que han inquietado a la humanidad durante siglos, la novela comienza a adoptar un tono más metafísico y enigmático. La línea entre la realidad y la fantasía se va difuminando, lo que hace que tanto la protagonista como el lector cuestionen la naturaleza de la existencia y su propio papel en el mundo. Una de las sorpresas narrativas más intrigantes es el descubrimiento de que Sofía y su mundo pueden no ser tan reales como parecían al principio. La trama se vuelve autoconsciente, y la novela se convierte en una reflexión sobre la naturaleza de la ficción, el libre albedrío y la existencia misma. Este giro inesperado lleva al lector a reconsiderar todo lo que ha leído hasta el momento, planteando preguntas filosóficas de mayor profundidad sobre la realidad. A lo largo de la novela, Gaarder no solo busca explicar la filosofía, sino también hacer que el lector participe activamente en las preguntas. El autor utiliza a Sofía como un reflejo de las inquietudes filosóficas que todos, en algún momento, hemos tenido. La relación entre Sofía y Alberto se convierte en una metáfora del proceso de aprendizaje y el despertar intelectual. El éxito del mundo de Sofía radica en su habilidad para simplificar conceptos filosóficos complejos sin perder su esencia. Aunque está dirigido principalmente a un público juvenil, es una obra que puede ser apreciada por personas de todas las edades, ya que las preguntas que plantea son universales. Gaarder logra hacer que el lector se cuestione su lugar en el mundo, sus creencias y la naturaleza misma de la realidad. En resumen, El mundo de Sofía es más que una novela educativa, es un viaje intelectual que invita a reflexionar sobre las preguntas más profundas de la vida. A través de una trama misteriosa y filosófica, Jostein Gaarder lleva al lector a un fascinante recorrido por la historia del pensamiento humano, haciendo que uno se sienta partícipe de ese gran diálogo que ha perdurado a lo largo de los siglos. Crítica. El mundo de Sofía de Jostein Gaarder ha sido ampliamente elogiado por su capacidad de introducir al lector en el mundo de la filosofía de manera accesible y entretenida. La estructura del libro, que combina una trama juvenil con un curso de historia filosófica, es una de sus mayores fortalezas. Gaarder logra hacer que conceptos complejos sean comprensibles, y al hacerlo, invita a sus lectores a reflexionar sobre preguntas fundamentales de la existencia. Sin embargo, esta misma estructura puede resultar excesivamente didáctica en algunos momentos, lo que afecta el ritmo narrativo y el desarrollo de los personajes. Uno de los aspectos más discutibles del libro es la manera en que la trama y los personajes parecen secundarios frente a las lecciones filosóficas. Aunque Sofía comienza como una protagonista curiosa y carismática, su desarrollo como personaje queda limitado a medida que la historia avanza. Las lecciones filosóficas se vuelven tan predominantes que la narrativa principal pasa a un segundo plano, dejando la sensación de que los personajes son solo herramientas para transmitir información, en lugar de seres con profundidad emocional o psicológica. Por otro lado, la estructura autoconsciente de la novela, con sus giros metafísicos y su reflexión sobre la ficción, es un recurso interesante, pero puede resultar confuso para algunos lectores. A medida que el libro avanza, la línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja de una manera que, aunque intrigante, puede dejar insatisfechos a aquellos que buscan una trama más coherente. Este enfoque más abstracto, si bien plantea preguntas filosóficas profundas, a veces sacrifica la claridad narrativa en favor de la especulación filosófica. En resumen, El mundo de Sofía es un texto valioso para quienes buscan una introducción amena y accesible a la filosofía, pero puede no satisfacer a aquellos que prefieren una historia más sólida en términos de personajes y trama. La novela brilla en su propósito educativo, pero su naturaleza didáctica y los giros filosóficos pueden alienar a lectores que no estén preparados para un enfoque tan conceptual. A pesar de esto, su impacto como obra introductoria a la filosofía es innegable. Razones para leer el libro.
Introducción accesible a la filosofía. El libro ofrece una excelente manera de conocer a los principales filósofos y corrientes de pensamiento, desde la antigüedad hasta el siglo XX, de forma clara y comprensible. Estilo narrativo entretenido. Aunque el contenido es filosófico, la trama juvenil y el misterio que rodea a Sofía hacen que el aprendizaje sea dinámico y disfrutable. Reflexión sobre grandes preguntas. La novela invita a reflexionar sobre preguntas existenciales como ¿quién soy? O ¿de dónde viene el mundo?, lo que la convierte en una experiencia enriquecedora para quienes disfrutan cuestionando la vida. Enfoque filosófico para todas las edades. Aunque está dirigida a un público juvenil, es un libro que puede ser disfrutado por lectores de todas las edades debido a la universalidad de los temas que trata. Estímulo al pensamiento crítico. A medida que Sofía aprende sobre diferentes filosofías, el lector es motivado a desarrollar su propio pensamiento crítico y a ver el mundo desde distintas perspectivas. Fusión de ficción y filosofía. La combinación de una trama de misterio con lecciones filosóficas hace que el libro no solo sea educativo, sino también intrigante y absorbente, manteniendo al lector interesado hasta el final. Autor: Jostein Gaarder. Jostein Gaarder nació el 8 de agosto de 1952 en Oslo, Noruega, en el seno de una familia dedicada a la educación. Su madre fue directora de un instituto y escritora de libros para niños, mientras que su padre era profesor de secundaria. Esta influencia familiar marcó profundamente la vida y la carrera de Gaarder, quien desarrolló desde muy joven una pasión por la enseñanza y la escritura. Estudió en la Universidad de Oslo, donde se especializó en historia de las ideas, religión y literatura escandinava, lo que más tarde moldearía su obra literaria. Antes de dedicarse completamente a la escritura, Gaarder trabajó como profesor de filosofía e historia de las religiones en un instituto. Durante esta etapa, comenzó a experimentar con la idea de hacer accesibles las preguntas filosóficas a un público más amplio, algo que lo llevó a escribir libros que mezclaran la narrativa juvenil con lecciones filosóficas. Este enfoque sería clave en su obra más conocida, El mundo de Sofía, publicada en 1991. El éxito de El mundo de Sofía fue abrumador e inesperado. Traducido a más de 60 idiomas y con millones de copias vendidas en todo el mundo, la novela se convirtió en un referente para la enseñanza de la filosofía a jóvenes. El libro no solo puso a Gaarder en el mapa literario internacional, sino que también popularizó el género de la narrativa filosófica. Esta obra le permitió ganar el Premio Europeo de Literatura Juvenil en 1994, consolidando su reputación como uno de los autores más importantes de Noruega. Además de El mundo de Sofía, Gaarder ha escrito otras obras significativas, muchas de ellas con un enfoque similar en cuanto a la reflexión sobre la vida y la existencia. El misterio del solitario, 1990, El enigma y el espejo, 1993, y La joven de las naranjas, 2003, son algunas de sus novelas más destacadas, donde la filosofía, el misterio y el autodescubrimiento juegan un papel central. Estas obras siguen una fórmula que mezcla la ficción con el análisis profundo de temas como el tiempo, la identidad y la muerte. A lo largo de su carrera, Gaarder ha demostrado un fuerte compromiso con la educación y el medio ambiente. En 1997, junto a su esposa Siri Danebæk, fundó el Premio Sophie, un galardón anual otorgado a personas u organizaciones que promueven el desarrollo sostenible. El premio, inspirado en los ideales de El mundo de Sofía, refuerza la visión de Gaarder de un mundo más consciente de los dilemas filosóficos y ambientales. En su vida personal, Gaarder ha sido un crítico abierto del materialismo y del consumismo de la sociedad moderna. Sus novelas a menudo abogan por una vida más reflexiva y conectada con la naturaleza. Ha sido conocido por participar en debates sobre temas filosóficos y ecológicos en Noruega y en el extranjero, destacando la importancia de enseñar filosofía desde una edad temprana para crear ciudadanos más críticos y conscientes. A día de hoy, Jostein Gaarder sigue siendo una figura influyente tanto en el ámbito literario como en el educativo. Sus libros han inspirado a generaciones de lectores a pensar más profundamente sobre el mundo y su lugar en él. Aunque no ha alcanzado el mismo nivel de éxito comercial con sus obras posteriores, El mundo de Sofía continúa siendo un clásico que sigue despertando el interés por la filosofía en personas de todas las edades.